El último día de vida de un recluso condenado a muerte es un final conmovedor y sombrío de un viaje lleno de desesperanza, batalla legal y desesperación, y la triste certeza de que pronto serán condenados a muerte. Sus últimos momentos son una mezcla de preocupación y autorreflexión, y el peso de preguntas sin respuesta. Hoy analizamos algunos de los últimos días de diferentes prisioneros que estaban a punto de morir. Algunas personas encuentran consuelo en la iglesia, mientras que otras escriben cartas a sus seres queridos o pasan tiempo solas pensando. ¡Te lo digo! ¡Porque los policías me dejaron seguir matándolos! ¡No lo El último sabes! día en el corredor de la muerte es un tapiz complicado de sentimientos que muestra cómo la justicia, la moral y la moralidad están todas conectadas. Todos se unen a Gary Gilmore. Originalmente llamado Faye Robert Kaufman, fue un asesino estadounidense cuyo caso ganó atención generalizada debido a su resistencia a los esfuerzos para conmutar su sentencia de muerte. Nació el 4 de diciembre de 1940 en McKinney, Texas. Su vida temprana fue marcada por un entorno familiar problemático. Él fue el segundo de 4 hijos nacidos de sus padres, con su padre, Frank Gilmore. El mayor siendo un delincuente menor en el momento de su nacimiento. La familia estaba usando el alias Kaufman, pero Gilmore se llamaría Gary Gilmore durante toda su vida. Sufrió abuso físico por parte de su padre durante su juventud. La familia finalmente se estableció en Portland, Oregon, en 1948. A pesar de mostrar inteligencia y talento artístico, Gilmore recurrió al comportamiento delictivo a una edad temprana. Su historial criminal comenzó a los 14 años, cuando robó un coche, lo que llevó a su ingreso en la Escuela de Reforma McLaren para niños en Woodburn, Oregon. Sus actividades delictivas continuaron después de su liberación, incluyendo una serie de arrestos por diversos delitos. Su notoriedad se debe principalmente a su serie de asesinatos que ocurrieron entre 1975 y 1976. Su caso se destaca porque puso fin a una moratoria de facto en la pena de muerte a nivel nacional, que había durado casi una década. La resistencia de Gilmore a los esfuerzos destinados a salvar su vida también atrajo mucha detención. Sus crímenes más notorios fueron los asesinatos que cometió durante el 19 de julio de 1976, robó una gasolinera en Orem, Utah, y disparó fatalmente al empleado, Max, a pesar de que Jensen cumplía con sus demandas. Al día siguiente ingresó a un motel en Provo, Utah, disparando fatalmente al gerente, Ben Bushnell, durante un robo. Los actos violentos de Gilmore durante este periodo dejaron una huella escalofriante en su historial criminal. El 9 de abril de 1976 fue puesto en libertad condicional al cuidado de su primo, Brenda Nicole, en Provo, Utah. A pesar de los intentos de rehabilitación, luchó con tendencias delictivas y alcoholismo. Sus acciones finalmente llevaron a una serie de asesinatos y su eventual arresto. Los detalles de la última comida de Gary Gilmore antes de su ejecución no están ampliamente documentado a medida que se acercaba la fecha de su ejecución. Ese año, su enfoque estaba en su destino inminente en lugar de su final. Sencillo pero inquietantemente memorable. Hacerlo. Estas palabras resonaron en todo el país y marcaron la conclusión de un caso de alto perfil que había reavivado el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. 7. Ted Bundy. Theodore Robert Bundy fue un asesino en serie y violador estadounidense que se convirtió en uno de los criminales más infames de finales del siglo XX. Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, la vida de Bundy dio un giro oscuro a medida que evolucionaba en un hombre despiadado, asesino. Era conocido por sus actos horribles y atroces. Agredió sexualmente y asesinó a varias mujeres jóvenes en diferentes estados de los Estados Unidos entre 1974 y 1978. Sus crímenes generaron miedo y shock en toda la nación, convirtiéndolo en un nombre familiar asociado con el mal absoluto. Su modus operandi a menudo implicaba fingir estar herido o usar su encanto para ganarse la confianza de sus víctimas antes. Impactante. El reinado del terror de Bundy abarcó Washington, Oregon, Colorado, Utah y Florida, donde dejó una estela de horror y devastación. Después de ser capturado, la vida de Bundy dio un giro oscuro, mientras enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones. Confesó un total impactante de 28 asesinatos, aunque algunos expertos creían que el número real de sus víctimas podría haber sido aún más alto. Sus crímenes llevaron a un juicio muy publicitado en 1979, donde fue condenado a muerte por el asesinato de 2 estudiantes universitarios. En el año siguiente recibió otra sentencia de muerte, esta vez por la violación y el asesinato de una niña de 12 años. El último día de Ted Bundy en el corredor de la muerte estuvo marcado por una sensación de presagio y finalidad. El 24 de enero de 1986 se enfrentó al castigo máximo en el sistema eléctrico de Florida. Sus últimas palabras fueron: dame amor a mi familia y amigos. En las horas previas a su ejecución, experimentó una mezcla de emociones, tal vez arrepentimiento, miedo a la muerte, miedo y reflexión.
Su caso había cautivado la atención del público, gracias en parte a su carisma e inteligencia, que habían atraído una cobertura mediática significativa durante su mandato. Juicio. Para su última comida no hizo ninguna solicitud especial. Tenía papas fritas simples y un bistec medio raro con huevos. Jugo. A pesar de la naturaleza espantosa de sus crímenes, Bundy había obtenido una forma extraña de estatus de celebridad. Su fuga de la custodia en Colorado en 1977 solo contribuyó a su notoriedad. Su caso se convirtió en la inspiración de numerosas novelas y películas centradas en asesinatos en serie, y también provocó intensas discusiones entre las criminólogas feministas, quien argumentó que los medios lo habían romanticizado involuntariamente. En el mundo del asesinato en serie, Ted Bundy es un escalofriante recordatorio de las profundidades de la derisión humana, depravidad. Su vida y crímenes siguen siendo objeto de fascinación, tanto en términos del horror que representan como de las preguntas que plantean sobre el ser humano. Su historia sirve como un capítulo oscuro en los anales del crimen y está grabada para siempre en la memoria colectiva de una sociedad atormentada por la idea de que existe tal maldad. El mal puede existir entre nosotros. Número 6. John Wayne Gacy. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue un asesino en serie estadounidense que dejó una marca escalofriante en la historia. Ganó notoriedad internacional por los asesinatos de 33 niños y hombres jóvenes en la década de 1970. Lo que hizo que el caso de Gacy fuera aún más perturbador fue el evidente contraste entre su persona pública y sus siniestros crímenes en su comunidad suburbana de Chicago. Era conocido por su sociabilidad e incluso se desempeñaba como payaso en eventos benéficos y fiestas infantiles. Nació en una familia de clase trabajadora y parecía haber tenido una infancia bastante ordinaria. Sin embargo, debajo de la superficie nació un lado más oscuro. El caldo de cultivo se estaba gestando. Comenzó a mostrar signos de tendencias sádicas, lo que provocó múltiples enfrentamientos con la ley en la década de 1960. En 1968 fue condenado por agredir sexualmente a un adolescente, lo que resultó en su confinamiento en el Centro de Reforma para Hombres del estado de Iowa. Parole se enfrentó a otro arresto por agresión sexual, aunque los cargos fueron posteriormente retirados. Después de eso, Gacy se estableció como un contratista independiente relativamente exitoso y compró una casa en los suburbios de Chicago. Muchas de sus víctimas fueron enterradas en y alrededor de su casa, mientras que otras fueron desechadas en la cercana Des Plaines Road River. La impactante revelación de estos cuerpos envió ondas de choque a través de su comunidad. Durante años, un olor fétido emanaba del área alrededor de su casa, que él atribuía falsamente a la acumulación de humedad. Después de la desaparición de una de las víctimas de Gacy, Robert Peace, en 1978, la policía se centró en Gacy como la última persona vista con el joven. Se obtuvo una orden de registro, lo que llevó al descubrimiento horrendo de los restos de 29 niños y niñas jóvenes, hombres. Se encontraron otros 4 cuerpos en el río Des Plaines. Juicio. Gacy intentó declararse inocente por motivo de demencia, con el apoyo de varios psicólogos que lo diagnosticaron como esquizofrénico. Sin embargo, el jurado rechazó esta defensa y lo encontró culpable de todos los asesinatos de los que fue acusado. Su último día en prisión marcó la culminación de un caso que había horrorizado al mundo. Solicitó pollo y camarones fritos de KFC junto con una Coca-Cola Light como su última comida. Luego fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1999, en Statesville, Illinois. Su ejecución cerró un capítulo desgarrador en los anales de la historia criminal. Número 5. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, originalmente conocida como Aileen Pittman, fue un asesino en serie estadounidense cuya vida y crímenes causaron conmoción en todo el país. Nacida el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, más tarde se hizo famosa por una serie de asesinatos que se cobraron la vida de al menos 7 personas en 1989. Tuvo una infancia profundamente problemática, marcada por la dolorosa separación de sus padres antes de su muerte. Su nacimiento. El pasado problemático de su padre incluyó tiempo pasado en hospitales mentales por abuso infantil. Cuando Aileen tenía solo 4 años, ella y su hermano fueron enviados a vivir con sus abuelos, sentando las bases para una crianza tumultuosa. En sus primeros años de adolescencia, se encontró en un hogar para madres solteras. Luego abandonó la escuela y recurrió a la prostitución como medio de supervivencia. Dirigió su atención a 7 automovilistas hombres de mediana edad en Florida y el sur de Georgia. Algunas especulaciones sugieren incluso que pudo haber matado a un 8º automovilista durante el mismo periodo. Estos asesinatos enviaron ondas de choque a través de la región y la nación, atrayendo la atención sobre problemas relacionados con el género y la violencia, así como el tratamiento legal de las reclamaciones de legítima defensa realizadas por mujeres. Los crímenes más notorios de Wuornos fueron el asesinato a sangre fría de su esposa, asesina de los automovilistas masculinos que la habían recogido como autoestopista. Su modus operandi era mortal y sus víctimas quedaban abandonadas a lo largo de las carreteras con sus cuerpos. Sus vidas fueron trágicamente truncadas. Su vida tomó un giro oscuro mientras se adentraba en una vida de crimen en las décadas de 1970 y 1980. En los años 80, se enfrentó a numerosos arrestos por cargos que van desde robos a mano armada hasta falsificación de cheques y robo de automóviles. A finales de la década de 1980, se había convertido en una mujer fría e insensible, una figura sombría que se mueve de un lugar a otro.
Su historial criminal creció y su descenso a la infamia alcanzó su punto máximo con los asesinatos que marcarían para siempre su nombre en los anales de la historia criminal. Sus últimos días los pasó en prisión, esperando el resultado inevitable de sus acciones asesinas. En 1992 fue condenada por uno de los asesinatos y sentenciada hasta la muerte. Más tarde, admitió otros 3 asesinatos, revelando que sus motivos eran impulsados por el lucro en lugar de la autodefensa. Su caso dividió la opinión pública, con algunos considerándola una mujer fuerte e independiente, mujer que había tomado medidas extremas para defenderse contra la agresión masculina. A pesar de las controversias que rodearon su caso, Wuornos encontró su fin a través de la inyección letal el 9 de octubre de 2002, en Stark, Florida. Sus últimas palabras fueron: sí, solo quiero decir que estoy navegando con la roca y volveré como el día de la independencia con Jesús. Force. Barbara Graham. Barbara Elaine Bonney Graham, nacida Barbara Elaine Ford el 26 de junio de 1923, fue una criminal estadounidense cuya vida se convertiría en sinónimo de infamia. Ella encontró su destino de una manera escalofriante, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en la historia de California en ser ejecutada. Su cita con la muerte llegó el 3 de junio de 1955, cuando fue llevada a la cámara de gas en San Quentin. En la cárcel, junto a sus cómplices condenados, Jack Santo y Emmett Perkins. El trío había estado involucrado en un robo que finalmente condujo al asesinato de una viuda anciana, Sauber y la pena máxima. Su tumultuosa vida comenzó en Oakland, California. Nacida de una madre joven y soltera llamada Hortense Ford, que ganaba su vida con la prostitución, los primeros años de Bárbara estuvieron marcados por la inestabilidad. Sus padres se separaron antes de su nacimiento, y cuando tenía solo 2 años, su madre fue arrestada y enviada a una escuela de reforma. En la escuela, Bárbara se encontró en cuidado de crianza, donde alegó que fue sometida a malos tratos y abuso. Después de su liberación a los 21 años, Hortense se negó a permitir que Bárbara viviera con ella. Bárbara fue criada por desconocidos y familiares lejanos, recibiendo una educación limitada en el camino. De esta manera, su problemática adolescencia la llevó a ser arrestada por vagancia, lo que finalmente resultó en su condena en la Escuela Estatal de Ventura para niñas, la misma escuela de reforma donde su madre había sido. Sus actividades criminales se intensificaron con el tiempo, llevándola por un camino peligroso lleno de decisiones equivocadas y asociaciones peligrosas. Su viaje criminal incluyó tiempo en la prisión estatal de mujeres de California, en Tehachapi, donde cumplió una condena de 5 años por perjurio como testigo de coartada falsa de 2 delitos menores. Liberación, se mudó a Nevada e intentó comenzar una nueva vida. Sin embargo, finalmente regresó a una vida de prostitución y actividad criminal, adentrándose en el oscuro submundo del juego y la ilegalidad. Drogas, El capítulo final de la vida de Barbara Graham se desarrolló dentro de los muros de la prisión estatal de San Quentin. Sus apelaciones fracasaron y estaba programada para ser ejecutada el 3 de junio de 1955. La ejecución se retrasó varias veces, lo que causó angustia a Graham. Enfrentó su fin con una declaración final conmovedora. Tratamiento. La gente buena siempre está tan segura de que tienen razón. Cuando las pastillas de cianuro cayeron en la cámara de gas, ella encontró su destino, dejando atrás un legado de crimen y controversia. Su última comida antes de su ejecución sigue siendo un misterio. A diferencia de algunas comidas famosas, la suya no está ampliamente documentada. En cambio, sus últimos momentos y palabras en la cámara de gas han dejado una huella duradera en la historia de la justicia penal. Número 3. Carlton Gary Carlton. Michael Gary, nacido el 24 de septiembre de 1950, fue un asesino en serie estadounidense, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de crímenes atroces que aterrorizaron a Columbus, Nueva York y Estados Unidos, Georgia y Syracuse, Nueva York, durante la década de 1970. Era una figura de terror, responsable de una serie de brutales asesinatos que apuntaban a personas mayores, mujeres. Su vida dio un giro oscuro y siniestro, culminando en un final impactante cuando fue ejecutado por inyección letal el 15 de marzo. La vida temprana de Gary estuvo marcada por dificultades e inestabilidad. Su padre, un obrero de la construcción, no quería tener nada que ver con él, dejando a su madre, que era extremadamente pobre, para cuidar de él. Las frecuentes reubicaciones y la pobreza definieron su infancia. Como resultado, a menudo se encontraba al cuidado de su tía o bisabuela. Ambas trabajaban como criadas para hombres ancianos adinerados, mujeres. Su vida dio un giro oscuro cuando en la escuela primaria sufrió un grave traumatismo craneal en un accidente en el patio de recreo. En su adolescencia, se sumergió en el consumo de drogas y una vida de crimen, con múltiples arrestos por robo, incendio y agresión. 18. Se casó con una mujer llamada Sheila y tuvo 2 hijos durante este periodo tumultuoso. Se hizo famoso por una serie escalofriante de asesinatos que apuntaban a mujeres mayores entre 1975 y 1960. Sus crímenes sembraron el miedo en los corazones de las comunidades en Minneapolis, Columbus, Georgia y Syracuse. Mientras fue condenado por algunos de estos asesinatos, él es sospechoso de ser responsable incluso más. En Georgia era conocido como el estrangulador de medias. Su modus operandi típicamente involucraba golpear,
golpear, agredir sexualmente y estrangular a sus víctimas, a menudo usando medias para cometer estos actos horripilantes. El 15 de marzo de 1983, Gary logró escapar de una prisión de baja seguridad, evadiendo la captura durante un año. Durante este tiempo, surgieron nuevas pruebas, incluyendo un arma que fue rastreada hasta él y posibles coincidencias de huellas dactilares que levantaron sospechas sobre su participación en los asesinatos. Si bien la última comida de Gary antes de la ejecución no está ampliamente documentada, es una reflexión sombría del final de una vida marcada por la violencia y el criminalidad. Su último día habría estado lleno de anticipación y reflexión sobre el sombrío destino que lo esperaba. El 15 de marzo de 2018, cuando el reloj se acercaba a las 10:33 p.m., Carlton Gary encontró su fin por lesiones mortales. Inyección. Se negó a hacer una declaración final. Su silencio en esos últimos momentos sirvió como un inquietante recordatorio de los horrores que había infligido a otros. Chao. David Mason. David Edwin Mason, nacido el 2 de diciembre de 1956 en Statesboro, Georgia, fue un asesino en serie estadounidense con una escalofriante historia criminal. Ganó notoriedad por cometer una serie de horribles asesinatos, lo que finalmente llevó a su condena a muerte y ejecución. Su vida temprana estuvo marcada por la agitación y el abuso. Nacido de Harris y Margie Mason, era el mayor de 8 hijos. Los padres, estrictos pentecostales fundamentalistas, sometieron a sus hijos a un duro abuso físico, psicológico y verbal. Abuso, especialmente si mostraban falta de entusiasmo por las actividades religiosas. La vida de Mason dio un giro oscuro mientras lidiaba con el acoso implacable, lo que llevó a múltiples intentos de suicidio que comenzaron a una edad temprana. La crueldad de sus padres se extendió a golpizas y extrema pobreza. Castigos, incluyendo encerrarlo en una habitación con barras de acero en la salida. Se hizo famoso por una serie de crímenes horribles, que incluyen los asesinatos de personas mayores en Oakland, California, entre marzo y diciembre de 1990. Su ola de asesinatos proyectó una sombra oscura sobre la comunidad y condujo a su posterior captura y condena. Sus víctimas incluyeron a Joan Picard, de 73 años, a quien conocía bien y mató durante un robo por su moneda rara. Colección. También asesinó a Arthur Jennings, de 83 años, un homosexual conocido que había pagado por servicios sexuales para Mason en el pasado. Mason lo estranguló después de una visita a su casa. Además, mató a Antoinette Brown, de 75 años, y 72 años de edad, Dorothy Lang, ambas mujeres ancianas a las que agredió y estranguló, enredados, dejando sus cuerpos en condiciones impactantes. A principios de los años 90, Mason se encontró en el corredor de la muerte, donde se casó con una mujer llamada Charlene, y expresó remordimiento por su crimen. A pesar de la oportunidad de un nuevo juicio y de la anulación de su sentencia de muerte, retiró voluntariamente su apelación. En junio de 1993, fijando su fecha de ejecución para el 4 de agosto de 1993. Se negó a presentar apelaciones y pasó su último día con su familia, solicitando que ningún miembro de la familia presenciara su ejecución. A diferencia de las comidas extravagantes habituales solicitadas por algunos reclusos, David Mason rechazó una última comida especial. En cambio, eligió cenar con la misma comida proporcionada a otros prisioneros, reflejando un deseo de simplicidad en su último acto. Moments. A medida que el reloj se acercaba a su ejecución, el abogado de Mason le informó que podía detener el proceso en cualquier momento, incluso cuando estuviera atado a la cámara de gas, simplemente expresando el deseo de presentar una apelación. Sin embargo, Mason no mostró ninguna inclinación a cambiar su destino. Cuando se le preguntó si quería detener la ejecución, se negó y dijo: «No, señor alcaide, quiero proceder. Gracias». «Gracias, director». Estas fueron las escalofriantes últimas palabras de un hombre que había elegido enfrentar su destino con una determinación inquebrantable. Número 1. Wesley Allen Dodd, nacido el 3 de julio de 1968. Allen fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense, famoso por sus crímenes atroces contra niños. Su vida dio un giro oscuro temprano, llevándolo por un camino de violencia y depravación que impactó a la nación. Creciendo en Toppenish, Washington, la infancia de Dodd fue marcada por la negligencia emocional y la falta de afecto, a pesar de afirmar que nunca fue abusado. Su vida familiar carecía de la calidez y el cuidado que todo niño merece. Su problemática adolescencia marcó el comienzo de su comportamiento criminal, progresando desde la exposición indecente hasta la agresión sexual a menores. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad inimaginable. Crueldad cuando agredió sexualmente y mató a 3 jóvenes en Vancouver, Washington, en 1989. Su planificación meticulosa y actos horripilantes dejaron impactada a la comunidad, dejando a su paso una estela de devastación. Mató brutalmente a Cole, de 11 años, y a William Neer, de 10 años, en el parque David Douglas. Solo unas semanas después, lo secuestró. Secuestró, abusó y finalmente asesinó al niño de 4 años, Lee Isley. Sus crímenes se caracterizaron por una violencia creciente y la completa falta de remordimiento.
La historia de encarcelamiento de Dodd se caracterizó por repetidos intentos de secuestrar, asesinar y violar mujeres, abusar y dañar a los niños. A pesar de varios arrestos, logró evadir un castigo severo hasta su última racha en 1918. Sus actos no solo eran monstruosos, sino también meticulosamente planificados. Final, mostrando la profundidad de su malicia. A medida que se acercaba el fatídico día, su comportamiento reflejaba una inquietante aceptación de su destino inminente. Su último día en prisión estuvo envuelto en una extraña calma, mientras se preparaba mentalmente para la ejecución que le esperaba. La última solicitud de comida de Dodd fue una elección simple pero espeluznante: arroz, salmón a la parrilla y papas fritas. Ante la muerte inminente, su selección parecía extrañamente mundana. Era un contraste impactante con los crímenes horribles que cometió en sus últimos momentos. Parado en el segundo piso del patíbulo cubierto, las últimas palabras de Dodd resonaron con una confesión escalofriante y una inesperada súplica de redención. Corrupción. Reconoció sus errores pasados diciendo: estaba equivocado cuando dije que no había esperanza. No había esperanza. Paz, hay esperanza, hay paz. Encontré ambas en el Señor. Señor Jesucristo. Sus palabras quedaron en el aire y fueron un recordatorio inquietante de la oscuridad compleja dentro de la mente de un asesino.